Dios es todo. Sin Dios, nuestra vida no tiene sentido. ¿Qué sentido tiene la vida separado de Dios? Quien a Dios tiene, nada le falta. Nuestra razón de ser, fuerza, motor, el que nos acoge, el que nos reciba, el que nos dio la vida, el que nos mantiene en esta vida, el que nos está preparando un lugar allá en el cielo para que vamos a estar junto a su Hijo para siempre. Mi fe es el regalo más grande que Dios me ha dado. La fe es una respuesta a algo que se te ofrece. Empieza a descubrir la vida y se hace preguntas sobre de dónde viene todo, quién regaló la vida, quiénes somos. Porque es el gran y más hermoso de los regalos que he recibido. Y es un don que he recibido desde pequeño. Por lo tanto, es algo tan bonito que forma parte de mi vida. Es algo inherente a mí. Desde tiempos ya de pequeño, como digo, lo recibí. Siento que es tanta la grandeza que hay a mi alrededor que la vivo en el día a día con las personas que me rodean. Una muy buena pregunta de por qué creo en Dios. Porque Dios es el creador y nos entregó este mundo para que nosotros lo siguiéramos cuidando y procreando. Entonces, eso a mí siempre me ha llamado mucho la atención de tener este Dios que nos ama, este Dios creador, y por eso creo en Él. Y es un camino, es una forma de vivir con esperanza. Mi creer en Dios, en este ser, a quien nadie ha visto jamás, pero que tuvo la invención, si podemos utilizar el término, de enviar a su Hijo al mundo, para que por medio de Él lo conociésemos. ¿Por qué creer en Dios si al final, dentro de todo, todo lo que me rodea es Él? Es fácil creer, no es una cosa que yo diga que tenga que buscar algo para poder creer, no. Es como mirar, sonreír, caminar, andar. Creo en Dios porque me muestra el camino, porque Él confía en mí, me presenta la buena noticia y siempre he sentido que la fe me ha rescatado de todo, desde que soy adolescente, que empecé a participar, hasta el día de hoy. Es lo que me va marcando y es lo que me va conduciendo también. Y yo creo que vale la pena creer en Dios. Es hermoso creer en Dios y tiene mucho sentido. La fe no es el resultado de un raciocinio que concluyó que Dios existía, sino que es algo que razonablemente te dice, esto calza. Yo tenía un profesor que tenía solo una imagen, decía que la existencia del ojal no te dice que existe el botón, pero te hace pensar que es racional pensar que hay un botón. Por eso creo en Dios, porque Él primero ha tomado la iniciativa en mi vida, llamándome de forma misteriosa, y yo he querido responderle. He querido responder a esa búsqueda. Bueno, porque Él ha estado presente en mi vida desde que tengo uso de razón. No tengo recuerdos de que Él no haya estado presente en mi vida. Hay una frase de un texto del Evangelio que siempre a mí me ha llamado la atención desde muy pequeño. Desde que empecé a trabajar en la parroquia donde empecé y después como sacerdote también, que dice, no somos nosotros los que hemos amado a Dios, es Él que nos amó primero. Entonces diría yo, más que de dónde comienza el creer, comienza primero de que reconocer esa presencia de amor de Dios hacia uno. Desde ahí comienza el poder creer. No desde todo el afán que uno puede hacer, las actividades que puede desarrollar, los textos que puede leer. Es como experimentar que Dios nos ha amado primero. Digo que es difícil creer en algo que tú no ves, ¿verdad? Siempre dicen, no vemos a nadie. Siempre dicen, ¿cómo crees en Dios si ni siquiera ves eso? Sí, no lo veo, está bien, pero lo veo en el hermano que siempre he tenido al lado. Y siento que las cosas, las maravillas que suceden en este mundo, es gracias a Él. Es una de todo lo que vivo, de todo aquello que forma parte de mi vida, a través de la cual Dios está sirviendo a mí para que yo pueda sembrar su palabra
el Evangelio, poder visitar, poder acompañar personas. Pero ese día habíamos ensayado una canción con Soralma, que era nuestra profesora jefe, una canción que hasta el día de hoy a mí me emociona. Yo me estremezco cuando escucho esa canción, que es El pescador de hombres. Esa que dice: Señor, me has mirado a los ojos y sonriendo has dicho mi nombre. Todo lo que se me fue transmitido, como que me dio la idea de poder yo también transmitirlo a los demás. Evangeliza, transmite lo que tú desde tu experiencia has vivido, para que otros puedan también ir conociendo, ir viviendo esta alegría de estar con Cristo. Y te llega una palabra que te anuncia de que hay un Dios que creó, Hijo de Dios que se hizo hombre. Hay una palabra que te propone. Y la fe es la respuesta, ¿eh? Una bendita respuesta. Y estaba ahí y empecé a sentir la canción. Es como si alguien la estuviera cantando. Y empecé a murmurar la canción, a murmurar la canción. Y es como sentir que Jesús me estaba llamando. Yo tenía 9 años. Y fue tan profundo el momento que hasta el día de hoy yo lo recuerdo. Y me acuerdo y todavía se me estremece, se me paran los pelos. Porque como ese encuentro yo nunca más lo olvidé. Nunca más. Y desde ahí en adelante yo sentí que estaba siempre en mi vida, siempre estuvo en mi vida. Y en los momentos más difíciles es como que yo lo siento más fuerte. Entonces, ¿por qué creo? Porque Él está en las alegrías, en las tristezas, pero sobre todo está siempre, siempre en nuestra vida. Llevo harto tiempo participando dentro de la vida eclesial, desde muy pequeña. Dentro de este camino he conocido personas, lugares que me han motivado a cultivar este servicio. Dentro de mi vida pastoral y mi vida personal he conocido gente que me ha impulsado en el fondo a ser esta persona que soy hoy en día y que en el fondo me ha motivado a poder prestar un servicio. Es lo que yo quiero hacer más adelante. Y bueno, el servicio pastoral es una maravilla porque siento que es la forma donde puedo ofrecer, donde puedo comunicar, donde podemos contarle a la gente quién realmente es Jesús. El servicio pastoral es lo que nos permite seguir construyendo el reino, seguir siendo parte de lo que la iglesia nos va proponiendo. Y finalmente se transforma en un estilo de vida porque uno va anunciando, pero también uno va aprendiendo de las experiencias, siempre viviendo la formación en comunidad. Un llamado que Dios nos hace a servir a los demás. Y yo siempre he estado más vinculado sí, a lo que es la pastoral social. No es un evangelio que lo podamos leer nada más y encontrarlo bonito, sino que tenemos que hacerlo vida. Cuando yo estudiaba en mi niñez, en Curepto, teníamos religión. Posteriormente, el año 80, mal no recuerdo, salió un decreto, el 924, que fue un decreto en el cual estipulaba que en todos los cursos de los colegios, tanto municipalizados, particulares, ¿verdad? Se incorporasen 2 horas de religión, surge esto, lo cual llevó incluso a una situación bien especial. Había que tener profesores preparados. Una de las cosas que nos ayuda mucho a crear ambientes son las buenas noticias. El que se encuentra con el Señor es capaz de decir buenas noticias. Cómo le cambió la vida, cómo le cambió la vida familiar, cómo todos los días nuevamente se levanta para salir a trabajar de una manera distinta. Entonces, que la vida digital nos permita dar buenas noticias. Dar buenas noticias. Sabemos que hoy día vivimos una realidad a veces diversa, la gente se levanta, va a trabajar, ve las noticias. No nos ponemos una venda en los ojos para no ver las realidades, que pueden ser complicadas, pero sí también el Señor no nos deja solo. Y no nos deja solo y hay mucha experiencia de mucha gente que experimenta cosas muy bonitas del encuentro con el Señor. Entonces eso, ¿cómo llevarlo también a este mundo digital? Yo creo que ahí hay una tarea para que otros digan, mira, en realidad Dios no solamente actuó, sino que sigue actuando hoy día en el presente. ¿Es profesor? Yo soy profesor de religión, fui profesor jefe, orientador en una parte de mi vida anterior, antes de ser ordenado sacerdote. Yo pertenecía a la congregación de los hermanos de la escuela cristiana, de los hermanos de la Salle, conocido actualmente, en los colegios nomás. Pero al llegar acá ya hubo que incorporarse en todo este plan, en todo este sistema. Entonces, ahí ya fuimos tratando de hacer vida este decreto y continuar con aquello que ya estaba. Hoy en día en la pastoral universitaria, que es donde estoy trabajando actualmente,
yo creo que la gente igual no dimensiona en el fondo que la universidad también es parte de ser iglesia, porque dentro de todo, si bien está el ámbito académico, que es un ámbito que en el fondo mueve a la universidad, está el deseo de enseñarle a los estudiantes y que ellos puedan ser personas íntegras el día de mañana, también la universidad ofrece el contribuir de una manera íntegra a todas las personas que estamos ahí dentro. Se ha visto bonito este último tiempo porque se han desarrollado también el hecho de vincularse con los colegios católicos, que ha sido una de las últimas cosas que hemos hecho. Nos ha permitido el ir conociendo, el ir integrando un poco el espacio de la universidad en la sociedad y también la sociedad dentro de la misma universidad. Digámoslo así, a la Iglesia le interesa profundamente la formación del ser humano en su totalidad. La educación católica, un documento de la Sagrada Congregación Católica, en el cual estipula que la Iglesia, para llevar a cabo su misión, se sirve de distintos medios, como es la pastoral carcelaria, la pastoral hospitalaria, la pastoral parroquial, y uno de los medios preferidos es la escuela. Hubo una ley o una reforma agraria de la Iglesia. Formaron a los campesinos en liderazgo, en cómo producir la tierra, a las mujeres, ¿cierto?, también en cómo apoyar, ¿cierto?, en la familia a través de la economía familiar, de las huertas familiares. ¿Ya? Entonces hubo todo, podríamos decir, como una revolución, en buen sentido de la palabra, en que vino a cambiar también la vida del campesino desde lo formativo. Yo egresé el año 77, en un momento por ahí como en el año 80, recibo el llamado, y también lo siento como un llamado de Dios, de trabajar en la Fundación Cráter. Yo estaba trabajando en el campo, en el predio de mi padre, cuando un señor me dijo, pucha, necesitamos jóvenes como tú, ¿cierto?, que nos puedan ayudar en un proyecto que en ese tiempo era un proyecto de desarrollo integral. Y ahí, ¿cierto?, vino como más aún todavía a profundizar mi vocación, ¿cierto?, por ayudar a muchos campesinos. El Evangelio tiene que prolongarse en la vida, tiene que estar presente en nuestra vida. Yo en algún momento te lo dije, o sea, de cómo podemos unir más la fe con la vida. Yo creo que ese es mi principal mensaje, o sea, que esto no puede ir separado por carriles diferentes. No puede haber un divorcio. No puede haber un divorcio. Entonces tenemos que preocuparnos mucho, ¿cierto?, de ser una iglesia en salida, ¿cierto?, y estar ahí, como alguien podría decir, donde las papas queman. O sea, no podemos, de nuevo, recogernos como al templo de las cuatro paredes, sino que el Evangelio tenemos que hacer lo presente y vida en cada uno de nuestros hermanos, en cada una de nuestras comunidades, en todas las dificultades que se están viviendo. Significó mucho en el sentido de que, claro, la escuela estaban, las escuelas católicas son antiquísimas, pero ahí le dio como esa fuerza de que es un instrumento para llevar el Evangelio al corazón, sabiendo que ahí se estaba formando al ser humano. El hecho de ser profesor de educación física, igual desde la gestión, me ha permitido el poder poner estas herramientas al servicio dentro de la pastoral de la Universidad Católica del Maule. En cuanto al apoyo que recibió de la universidad, ha sido, yo creo que uno de los regalos más grandes que he podido tener. La universidad se caracteriza por ser cercana, un lugar de trabajo en comunidad. La pastoral universitaria es una misma comunidad que en el fondo está al servicio de más unidades dentro de la misma universidad. Totalidad. Hoy día hablamos incluso de un término bien especial, o sea, cómo educar evangelizando y evangelizar educando. Pero eso conlleva, por supuesto, que la comunidad educativa, que es un término también acuñado por la Iglesia, comunidad educativa, yo lo recuerdo muy bien en años cuando inició este lenguaje, ¿verdad? Estaba en Santiago cuando teníamos encuentros a nivel de colegios y un sacerdote que era vicario en Santiago, el padre Víctor Gambino, empezó con un lenguaje, las comunidades educativas, proyectos. Entonces se iba involucrando ya a todos los agentes, a todos los actores de una comunidad educativa que teníamos la misión de trabajar unidos para llevar adelante el plan, el proyecto de formación de aquellos que es el corazón de la escuela. ¿Quién es el corazón de la escuela? Los niños, los jóvenes, los que están ahí. Entonces, ¿cómo? Si no nos uníamos y el tiempo iba avanzando y los desafíos mayores, entonces,
Porque antiguamente los padres dejaban a los niños en el colegio, nomás cuando yo estudiaba no teníamos casi ni reunión los papás, una vez cada 2 meses, 3 meses. En cambio, todo esto fue paulatinamente interesando más y no, o sea, todos somos responsables. El director, que es el primer responsable y el primer pastor del colegio, utilizando ese lenguaje, el director, y junto a todo el equipo, o sea, si todos tenemos en común la misión, trabajemos unidos por ella. ¿Y cuál es la misión? Formar a los niños, a los jóvenes, entregarles las herramientas para que el día de mañana sean hombres y mujeres servidores en la sociedad y en el mundo, y que transformen el mundo desde su corazón. Porque eso, donde yo estuve anteriormente, pues vuelvo a repetir porque mi historia es esa, o sea, no la puedo negar. Yo estuve en La Salle y el fundador de la congregación de La Salle, San Juan Bautista de La Salle, él tenía una expresión muy linda, dice que Dios quiere, tomando las palabras de San Pablo a Timoteo, en el capítulo 2, Dios quiere que todos los hombres se salven y lleguen al conocimiento de la verdad. Pero en vista y considerando que los padres y madres en su época, en el siglo XVI, siglo XVII, estaban muy preocupados en sus quehaceres, en sus cosas, no tenían preocupación de educar a sus hijos. Entonces se abren las escuelas y él ve la escuela entonces como un lugar de salvación. ¿Para qué? Para que los niños en ese tiempo eran caseros, y los jóvenes, ¿verdad?, también pudiesen encontrar al Señor. Y la escuela estaba ordenada en todos los ámbitos, tanto porque él lo que quería era que de la escuela salieran los buenos cristianos y los buenos ciudadanos. O sea, esos dos términos había que unirlos, ¿verdad? Y decía, el buen cristiano es aquel que lleva en el corazón a Jesucristo y transforma, pero al mismo tiempo como ciudadano es aquel que está aportando lo mejor para que la polis, la ciudad, sea la mejor. Hay de todo, en los resultados ha habido de todo, pero ese era el anhelo. Por eso, pero siempre teniendo en vista nuestro horizonte, porque nuestra vida, o sea, no concluye dentro de un ataúd, sino que nosotros nos proyectamos a la eternidad. A eso vino Jesucristo. Nosotros creemos en un Dios cercano, un Dios que se hizo hombre, un Dios que dejó su estado de confort en el cielo y bajó hasta la tierra, compartió nuestra suerte, acampó en medio de nosotros. Un Dios cercano, un Dios que nos quiere, un Dios que nos conoce a cada uno, el buen pastor, que conoce la voz de sus ovejas, que va adelante conduciendo el rebaño. Un Dios, el buen samaritano, que cura nuestras heridas, que no pasa de largo. Un Dios al que no le es indiferente, como lo dice tan hermosamente la Gaudium et Spes, la Constitución del Vaticano II sobre la Iglesia. Nada verdaderamente humano le es indiferente a los hijos de Dios. Un Dios cercano que tiene nombre y apellido: Jesús. Yo me desenvuelvo primero en mucho ambiente cultural y social. La gente igual siempre rehace un poco a la iglesia, porque tienen como esta mirada de que la iglesia te prohíbe cosas, como que la iglesia te pone trabas más que abre la mirada. Pero me encanta que la gente sepa que soy católica. Me siento orgullosa, me encanta que la gente sepa que participo en la iglesia, y también siempre que lo comparto. Entonces, claro, la gente tiene una mirada así como, sobre todo en el mundo social, que la iglesia te veta, que la iglesia te limita. Pero también siento de que uno con el testimonio va mostrando que la iglesia no es así, y nuestros discursos, nuestras formas de relacionarnos con lo cultural y con lo político y con lo social, siempre ha sido de la mano de la fe. Y además me resonó muy especialmente en la época de la dura crisis eclesial que vivíamos, en donde con dolor se exponía que somos vasija de barro. Si en algún momento aparecía que los sacerdotes eran extraordinarios, buenos, héroes, aquí apareció mucho más la fragilidad, la humanidad de la iglesia, de los sacerdotes, y por eso somos vasija de barro, pero tenemos un tesoro que no es nuestro,
que nos fue encomendado y que lo queremos compartir. Es el hecho de también que de repente tenemos tormentas y momentos difíciles y que a través de los evangelios que hemos ido utilizando en los trekking hemos podido llegar a reflexiones muy bonitas con la gente que nos ha acompañado en los trekking. Ver que de repente solamente las personas necesitan que lo escuchen. Yo creo que también hace un antes y un después dentro de lo que es el trekking en general, porque son momentos muy en comunidad, muy de compartir la vida, muy de compartir lo que a mí me pasa con otros, muy de abrirse. Entonces también muchas de las personas y de los chiquillos que al menos, estudiantes que han participado, han creado grupos de amigos después y han seguido vinculados con la pastoral a través de estas instancias. Los ejercicios ignacianos, pero tomando en cuenta un poco lo que la reflexión en el fondo de este ejercicio provoca en la persona. Entonces, a lo largo del camino se generan pausas para poder llegar a una meta. Y esa meta es el encuentro en el fondo con el Señor, a través de la Eucaristía. Yo creo que también es una de las cosas que la pastoral me ha permitido, el poder ir conociendo otras culturas, ya sea México, Roma, ahora último, Madrid. Fuimos afortunados de poder vivir un jubileo más encima con un nuevo papa. Yo fui voluntaria papal en el 2018, entonces pensé, juré que me iba a encontrar con Francisco, pero no. El Papa Francisco igual ya estaba muy enfermo, entonces también el encontrarse con otro papa y vivir esta experiencia, yo creo que pocos dimensionan en el fondo lo que él estar ahí. Estuve en el jubileo, viví una experiencia que se vive cada 25 años, recorrer esos lugares, las basílicas, fue tremendo. Fue una experiencia renovadora, también tener gente a tu alrededor que reza igual las mismas oraciones que tú, pero en otro idioma, también fue muy motivante, se podría decir que una cosa magnífica, porque igual uno está acostumbrado quizás a estar en su metro cuadrado, entonces igual el hecho de tener otras personas al lado tuyo rezando y haciendo lo mismo que tú y teniendo un mismo propósito que en el fondo es Cristo, yo creo que todavía falta por dimensionar en el fondo lo que se vivió ahí. Hemos podido ir conociendo y también hemos ido nosotros entregando lo que nosotros hacemos a los demás. O sea, se ha producido una experiencia de intercambio muy generosa de entregar lo que en el fondo lo que a nosotros nos ha servido o más bien lo que a nosotros nos ha resultado como experiencia para que otros puedan replicarla en sus mismas comunidades. Qué bonito que tengamos estas redes articuladas ya y que cada año se puedan fortalecer. Pero nada, la Pastoral de Movilidad Humana de la Diócesis de Talca es una oficina que está de puertas abiertas, de par en par, para todos el que quiera ir. Migrantes, chilenos, sin importar religión, sin importar color, sin importar nada. Y estamos para atenderlos, donde la dignidad humana sea lo que se cuida, que la dignidad humana sea el principal, como que el principal logo, lo principal que se muestre, que el acompañamiento sea la base para todo y que Dios sea siempre el centro de nuestras vidas para hacer este servicio. La vida eterna. Y acabas de decir una palabra que es anhelo. ¿Cómo puedes definir anhelo? Porque yo lo he escuchado mucho en el ámbito eclesiástico. Entonces, el anhelo, los anhelos son los deseos, son como aquello que uno quisiera que se hagan realidades. El anhelo, ¿verdad? El anhelo es que los chicos salgan, ¿verdad? Cuando egresan, llevando en el corazón, como es, por ejemplo, el santo y seña de los colegios lasallistas, pues, viva Jesús en nuestros corazones, por siempre. Al inicio hubo una presentación aquí en la cual se habla, y nosotros nos pusimos en la presencia de Dios. Ese es un lema lasallista. Acordémonos de que estamos en la santa presencia de Dios, adorémosle. Eso es desde el inicio en las escuelas siempre
esas dos jaculatorias, si las podemos llamar así, están presentes. La primera viva Jesús en nuestro corazón es posterior. La presencia de Dios es siempre, incluso en el aula, los chicos habían encargado de que cada cierto tiempo tocaban una campanilla, acordémonos de que estamos en la santa presencia de Dios. Era para ir creando la mentalidad de que en Dios vivimos, nos movemos y existimos. No somos seres que andamos volando en el aire. O sea, ese es el sentido de la escuela también. Hoy día son otras, hay que buscar las metodologías, pero el corazón es el mismo. El evangelio es el mismo. Los valores del Señor Jesús son los mismos, las virtudes que hay que cultivar son. Del área rural yo veo una iglesia que siempre está presente. Tengo uso razón de lo que nos cuentan nuestros padres, como en el año 30, 40, 50, ¿cierto? Siempre fue una vida de inquilinaje, donde habían grandes latifundios, el patrón, ¿cierto?, tenía grandes propiedades y los inquilinos o los trabajadores en este caso llevaban una vida muy, muy esclavizada. El rol de la iglesia fue fundamental, incluso previo a la reforma agraria que se promulgó la ley en el año 68, el obligado era, cada familia campesina tenía que tener además una persona que se obligaba a trabajar, en este caso un hijo. Los hijos no tenían la posibilidad de estudiar y desde el punto de vista del patrón, tampoco a él le convenía de que los hijos estudiaran, sino que mantenerlos analfabetos porque así seguían en el campo, ya no había como un despertar. Desde ese punto de vista también, junto con estas leyes de reforma agraria, hubo toda una apertura también a crear escuelas en lo rural, ya a partir también como de los gobiernos, sobre todo de Eduardo Frei Montalva y posteriormente con Salvador Allende, en llevar la educación a lo rural y así muchos campesinos que no tenían la posibilidad de estudiar pudieran estudiar. El analfabetismo era muy grande, ¿ya? Nuestros padres, la mayoría eran analfabetos o muchos habían logrado estudiar hasta segundo básico, cuarto básico como máximo. Entonces, eso, como te decía, era muy bueno en este caso para el patrón porque si los mantenía sin estudio, se mantenían en la tierra y no tenían la posibilidad de salir. En los años 84, 85... Hace más de 35 años. Ya. Sí. Pero por eso eran visitas esporádicas. 40 años ya. Sí. Cuando después, cuando empezamos el camino hacia la democracia, entonces ahí el obispo Don Carlos nos invita un grupo a realizar una pastoral carcelaria. Entonces ahí ya la visita es más permanente y también podemos convocar a los internos. En ese tiempo nos facilitaban una sala del colegio para poder también hacer liturgias, actividades, contacto con otras comunidades cristianas, convivencias. Entonces ahí ya empezó otra forma de estar en medio de los internos. Un salmo que cantamos mucho con ellos es: tú me conoces cuando estoy sentado, tú me conoces cuando estoy de pie, ves claramente cuando estoy andando, cuando reposo tú también me ves, todas mis sendas te son familiares. Tanto saber es grande y no lo abarco. ¿A dónde iré lejos de tu mirada? ¿A dónde iré? ¿Qué haré, Señor? ¡Qué lindo! ¿Hacia dónde iré? ¿Hacia dónde escaparé? Si me levanto, si me acuesto en el abismo, ahí te encontraré. La iglesia es eso, una asamblea, una comunidad. El pueblo de Dios, como lo definió el Concilio Vaticano. A veces uno piensa que la iglesia es un lugar, un edificio. Vamos a ir a la iglesia catedral, a la iglesia Santana, a la iglesia San Luis. La iglesia somos nosotros. La iglesia es la que prolonga y hace presente hoy día a Cristo. Esa imagen tan clara, tan nítida que nos trae Pablo cuando compara la iglesia con el cuerpo humano. La iglesia es como el cuerpo humano. Tiene muchos miembros,
muchas partes, pero forman un solo cuerpo. Y todas las partes del cuerpo están en función del todo, por su bien, por su salud. Así la iglesia. Y lo otro que yo descubrí en el tiempo de la pastoral juvenil, cuando yo era joven, que la fe es algo transversal, que la fe es un estilo de vida. La fe no deja de ser fe cuando estoy en la parroquia, o cuando estoy en la junta de vecinos, o cuando estoy en la editorial, o cuando estoy en lo cultural, en lo social o político. La vida de fe es transversal, entonces yo siento que es un estilo de vida. Entonces, pero mi motivación primera, siempre mi punto de referencia ante cualquier duda, ante cualquier cosa, es la espiritualidad, es la fe. Lo que pasa es que nosotros tenemos un grupo, que lo hemos denominado un grupo de WhatsApp, donde nos vamos comunicando, que se llama La Eterna Pastoral Juvenil, pero que somos un grupo de personas adultas hoy día, grandes, de distintas zonas pastorales, tenemos un WhatsApp, donde fueron personas que nos conocimos en la juventud, por eso Eterna Pastoral. Nos conocimos en la juventud cuando participábamos en la pastoral juvenil, que ahí hubo un movimiento potente, fuerte, que nos marcó profundamente la vida, y hasta el día de hoy somos amigos, hasta el día de hoy la fe nos marca la vida. Hicimos un encuentro pastoral para celebrar los 100 años de la diócesis con los jóvenes de aquella época. Entonces la Eterna Pastoral Juvenil fue pilar para crearlo, coordinadores de distintas zonas pastorales, estamos hablando 20 años atrás, 30 años atrás, donde recién estábamos empezando. Entonces es un grupo de personas siempre dispuestas, porque tienen una fe enorme, independiente en sus trabajos, en sus labores cotidianas, y a todos ellos nos une la fe, y algo que nosotros hoy día lo sentimos, lo percibimos, de repente, incluso me acuerdo cuando la iglesia estuvo en su momento más complejo, nosotros hicimos una carta de apoyo, y todos los de la Eterna Pastoral Juvenil firmaron la carta, todos, como signo de apoyo por esta iglesia que amamos, esta iglesia que nos formó. Entonces, la Eterna Pastoral Juvenil es un fruto de la iglesia diocesana. Te invito a descubrir la maravilla del Evangelio, porque el Evangelio nos marca la vida para siempre. Así que te invito a acercarte, a conocer sobre todo realmente quién es Jesús. Y desde ahí comprender el camino de la iglesia, porque para comprender a la iglesia primero hay que saber quién es Jesús, quién es esta persona que nos enamora, quién es esta persona que nos muestra un camino, esta persona que nos dice, que nos invita a mirar al otro, que nos invita a evangelizar al otro, que nos invita a pensar en los que más sufren, pero desde nosotros. Dios actúa en mí para que yo comparta su vida y su mensaje hacia mi hermano, o en este caso hacia mi prójimo, hacia mi próximo. Entonces Dios se comunica conmigo, ¿ya? Haciendo una línea que es vertical, ¿cierto? Y me invita y me llama a que yo comunique su mensaje a mi próximo, o sea, de una manera horizontal. Entonces, si Dios es vertical, en el buen sentido de la palabra, ¿cierto? Se comunica, me llama, y yo hago esto también de comunicarlo a él horizontal, esto hace un triángulo que hace al lado, y también hacia mi otro hermano y hace otro triángulo así. Y así lo hace con mi hermano, con mi prójimo, ¿cierto? Que también hace, él lo llama, o en el caso contigo, hace, y tú también vas haciendo un triángulo. Y ahí se produce esta triangulación de la comunicación, y donde nosotros vamos haciendo, ¿cierto? Bueno, los expertos dicen que, no soy experta en esto en matemática, pero mala en matemática, pero sí tengo entendido que el triángulo equilátero es el más perfecto, el que no se sale en ninguna dimensión. Entonces, como el cuadrado y el hexágono. Entonces, vamos haciendo, ¿cierto? Un triángulo en la comunicación que nos permite que Dios me llama, pero también llama a mi hermano a través de mí y a través de él hacia mí. Yo en el campo digital yo creo que hay mucho por hacer. Primero, de la parte personal, conocer más el campo digital. Es un mundo nuevo. Para las generaciones más jóvenes, por supuesto, nacen en esta realidad, pero es un nuevo mundo para evangelizar. Yo lo he visto y a uno le queda, esto hay que aprender más, hay que saber más, hay que conocer más, pero es un mundo digital en donde mucha gente llega ahí. Yo percibo no solamente a los jóvenes, gente adulta que está ahí tratando de no quedarse atrás. Entonces hay un mundo digital en donde hay una posibilidad muy grande de evangelización, es una realidad. Yo creo que la evangelización digital es algo muy importante y que estamos recién descubriendo. Es algo que todavía no logramos comprender del todo. Y fíjate que los jóvenes ya están ahí. Nosotros en el fondo estamos recién llegando.
Creo que algo muy importante, creo que la iglesia en el fondo necesita también hacer presencia ahí. Necesita evangelizar, porque ahí están los jóvenes. Digamos, si uno se pone a pensar, la gran mayoría de los jóvenes utiliza mucho las redes sociales. También tenemos que evangelizar ahí. No tengo un referente claro de una persona que siguiera a una persona, pero sí creo que un criterio me parece bien importante para esto. Que todo lo que hagamos sea para evangelizar. Creo que todo lo que en el fondo los videos, todas las canciones, todas las cosas que podamos subir, en el fondo tienen que hablar y evangelizar. Y aquí un criterio bien importante en general, pero creo que aplica a esto. No hay una verdadera evangelización si no hablamos claramente de Jesús. Entonces, creo que una pista para poder entrar a este mundo de la evangelización digital es que todo lo que hagamos hable claramente de Jesús. Y creo que eso es un buen criterio también para discernir qué está evangelizando y qué no. Creo que cambió del cielo a la tierra, porque desde hace 20, 30 años hasta ahora la iglesia ha ido avanzando en el ámbito de la comunicación y hoy día en los ambientes más digitales se ha ido posicionando también en nuestros patios, en nuestros lugares públicos de la comunicación, en las redes sociales y en estos nuevos medios digitales. Aún así, creo que la iglesia es más prudente en relación a ir posicionándose o al ir, avanzando en los medios de comunicación masivos, sobre todo en los digitales. Creo que el Papa, sobre todo, lo traje escrito. En enero de este año, en el mensaje que envía en la Jornada Mundial de las Comunicaciones, invita a desarmar con la mansedumbre las formas de la comunicación hostil para dar paso a la esperanza. Decía el Papa Francisco, debemos sanar de las enfermedades del protagonismo. En este último mensaje, él hace un mensaje muy enfático a decirnos que los medios de comunicación digitales o las redes sociales nos pueden estar mintiendo. Entonces, ¿cómo nosotros hoy día como cristianos, marcamos la esperanza? Llevamos la esperanza a esos lugares donde hay hostilidad en la información y sobre todo en la comunicación. Y si vamos más atrás, los obispos, los clérigos y también los papas, nos invitan a sobreponer los medios de comunicación como superiores al mensaje. O sea, nosotros no podemos poner los medios por sobre el mensaje cristiano, el mensaje de Cristo. Entonces, cuando se trata de que si hay eso también lleva a errores porque podemos demonizar los medios, pero no se trata de eso. Se trata justamente de que si tenemos medios de comunicación, que sean utilizados para el bien. Pero lo que quiero decir es que la iglesia siempre va como detrás en este ámbito, como que pone la prudencia. ¿Por qué? Porque dice, claro, los medios de comunicación los MCS son instrumentos para el bien. Y si son usados rectamente, qué maravilloso. Pero si no, están ahí siempre en la atención. Yo creo que había un cambio y muy, muy grande, pero también tenemos que estar siempre ahí, los periodistas sobre todo, que queremos como avanzar mucho más, tenemos que estar ahí esperando, ¿cierto?, que la institucionalidad o los clérigos de nuestra iglesia están dando la autorización para poder trabajar con más libertad en relación a lo que significan los medios de comunicación. No es tanto la plata que recibimos, que no deja de ser un gran aporte, que no deja de ser útil. No, ese no es el mayor logro. El mayor logro es que cada vez más fieles sientan que la iglesia es su iglesia, mi iglesia, que se sientan parte, no extraños, no ajenos, no fuera. Soy la iglesia. Para mí ese es el mayor logro, sentir que mucha gente va sintiendo la iglesia suya, su familia, y porque es suya, porque es su familia, aporta y lo hace con cariño. Fue un tiempo muy triste, doloroso, ¿verdad? El terremoto del 27 de febrero del 2010. ¿Por qué? Porque a eso de las 3:30 de la mañana, cuando se empieza el terremoto, y yo estaba en Curepto, viviendo en Curepto, y ahí quedó Curepto casi en el suelo, Curepto como tal.
Y después, bueno, fuimos conociendo todas las realidades de los lugares aledaños a Curepto y a las ciudades. El terremoto y lo que significó en las playas y todo lo demás. Y un paréntesis, en ese terremoto falleció mi madre. Falleció mi madre, aplastada justamente en Curepto. Hubo 5 personas fallecidas, entre ellas fue mi madre. Entonces mi madre tenía alguna pequeña deficiencia en su caminar. Yo había estado con ella hasta las 12 de la noche el día antes del terremoto. Entonces, bueno, después se vio, como siempre, yo pienso que es las explosiones de solidaridad que van en los tiempos de dificultades, catástrofes, terremotos, anegamientos, como fue el año antepasado aquí en la zona de la costa y todo. O sea, la solidaridad fluye, pero de manera sorprendente. Quizás en los momentos, después ya como que flaquea, porque claro, son realidades también. Pero hubo mucha ayuda, mucha presencia eclesial, mucha presencia en el terremoto de solidaria, que llegaban, que incluso imagine, o sea, yo como viví eso, ¿no? Curepto terremoteado, mi madre velándose, después la sepultura, el cementerio de Curepto, parte derrumbada, el templo parroquial caído, las casas del pueblo que entonces para mí fue todo eso que hoy día uno lo mira a la distancia y dice, bueno, Señor, tú lo hiciste, bueno, así, no lo hizo el terremoto, no, Señor, fue un momento duro, pero seguimos adelante, llegaron muchas personas de colaboración, de palabras, pero yo pienso que la iglesia estuvo siempre presente, hablando de iglesia en lo que significa comunidad de hermanos y hermanas. El trabajo fue arduo, pero también fue muy bonito, porque yo creo que fue el tiempo donde más nos unimos como iglesia, porque aquí se nos cayó la catedral, aquí en el pleno centro el Santuario María Auxiliadora, en la parroquia Corazón de María. Entonces tuvimos que trabajar y yo estuve presente en todos los ámbitos y creo que eso fue un privilegio y una gracia de Dios haber podido ayudar. Pese a la adversidad y la dificultad, fue un tiempo de gracia para la iglesia. Yo creo que fueron 3 años, 4 años, en donde estuvimos trabajando por la reconstrucción de las historias de las personas y también de la historia material de nuestra diócesis. Mi mensaje siempre, yo cuando termino de escribir algo o mi correo ya lo tiene escrito, siempre a mí la palabra esperanza ha sido clave en toda mi vida. Esperanza, que a pesar de las situaciones de dolor que hoy día puede estar viviendo, que a pesar de los conflictos que puede estar hoy día complicado, la esperanza es lo que sostiene la vida del cristiano. Aunque pareciera ser que todo está complicado, que todo está difícil, nosotros somos cristianos de esperanza. Y la esperanza es un regalo que Dios nos ha dado a nosotros. Así que si tú tienes algún problema y hoy día estás complicado, te llama a tener la esperanza en el Señor. Él es el que nos da el camino, que nos da la paz, nos da la tranquilidad, y en Él nos sostenemos permanentemente. Y no te hablo solamente de lo que pienso aquí, sino que también de lo que he experimentado en el corazón. La esperanza de los hijos de Dios que siguen avanzando. El Señor lleva nuestra vida y Él nos va a dar la lucecita, el camino para salir de esa situación. La esperanza también para agradecer hoy día de lo que uno tiene. A veces miramos tanto lo que el otro tiene, pero lo que nosotros tenemos hoy día. La salud, la paz, la familia, la gente que nos quiere. Así que con esperanza sigamos adelante. A mis compañeros, amigos, hermanos, dentro del recinto carcelario. Lo principal es que ustedes también, valoran su vida y valoran la vida de las personas que les rodean, de que el Señor, como decimos, no hace basura. El Señor te ha hecho como una persona maravillosa y te quiere ayudar también a que aflore en tu vida lo mejor, lo más positivo, lo más noble que tú llevas adentro, en tu corazón.
Y también que tú descubres los dones y habilidades que Dios te ha dado para hacer algo bonito, para poder salir adelante como persona, formar familia, salir adelante con la familia. Y que por mientras aprovecha bien las instancias que en la misma cárcel te pueden ofrecer, por lo menos para los condenados, está la escuela, un liceo técnico. Después está todo el esfuerzo para mantener una buena conducta, para poder acceder, digamos, a aquellos módulos donde te dan más herramientas para una buena reintegración en la sociedad. Y traten eso de tener harta paciencia, y también con la gente de tu familia, que quizás hay varios que te han rechazado, con quien estás peleado, poder entender su reacción y no cerrar puertas así, ni bajar la cortina rápidamente, sino buscar crear puentes, buscar mantener esa brasa viva, esa brasa que todavía hay de cariño o de amistad, para que vuelva a aprender y a hacer una llama bonita, viva. Yo creo que un joven en el fondo busca eso, busca finalmente encontrarte con Dios y descubrir que Dios te ama profundamente. Y eso no te lo da ninguna, ni el cine, ni las pantallas, no te lo da en el fondo ninguna otra cosa sino Dios. San Pablo. Entonces hoy día nosotros tenemos que sembrar. Yo pienso que hay semillas que todavía están debajo de una piedra por ahí. Que es bonito cuando uno va a veces por la vereda y ve que entre los cementos salen una planta. Yo digo, a lo mejor esa semilla tuvo que hacer un recorrido para salir ahí y ver la flor, la pequeña flor. Entonces yo digo, sembrar, y sembrar con alegría y con esperanza. Y a eso, por supuesto que tenemos donde hemos depositado nuestra vida, que es la fe en el Señor. Qué distinta es la vida cuando yo hago del amor el motor de mi existencia. Todo cambia. Mis relaciones son diferentes, son distintas, porque yo no veo en el hermano un contrincante, yo no veo un adversario, yo veo un ser al que yo necesito y que me necesita. Más aún si yo tengo fe, yo veo en ellos el rostro de Cristo. El juicio final, Mateo 25, al final de la Biblia. Lo que hiciste al más pequeño, a mí me lo hiciste. Entonces, Dios nos habla todo el día, a través de los acontecimientos, a través de su iglesia, a través de las personas que conviven conmigo, a través de su palabra, a través de los sacramentos, a través de todo. Lo importante es estar atentos. Jesús no es solamente abstracto. A veces pensamos o creemos que está arriba, que una persona abstracta, que no la vemos, pero sí es alguien y está contigo, está a tu lado en este momento. Si estás viendo algún Reels, está a tu lado, está conversando contigo, o si estás triste, está ahí contigo también. Y si estás alegre, también está viviendo tu alegría. Tengas lo que tengas, si no tienes nada, si tienes mucho, o si tienes todo, creer tener todo, Cristo está ahí, Jesús está ahí. Y Él puede cambiar tu vida así de un día para otro. Entonces yo invito a que mi hermano en Cristo crezca más en Cristo, sienta este mismo gozo que siento yo. Y como decía en la pregunta anterior, invitarte a creer en Él, a creer que Cristo va a cambiar tu vida y que la fe en Él va a hacer las cosas posibles. No las va a hacer fáciles, porque tampoco es posible creer que vamos a tener todo fácil porque Él pasó por la cruz. Nosotros también tenemos que tener momentos difíciles. Para resucitar hay que pasar por la cruz. Y creo que Él va a cambiar tu vida con la fe.
y es un caminar que hacemos juntos, eso es lo importante. Y creo que es un muy buen momento para reflexionar sobre el paso de Dios en estos 100 años y de qué manera poder evangelizar con estos nuevos cambios culturales que se están produciendo en la sociedad, pero siempre mirarlo con esperanza porque el Señor estará con nosotros hasta el fin de los tiempos. Felicidades por los 100 años.